del 25 de mayo de 1973, la asunción de Héctor Cámpora en la presidencia de la Nación, el fin de la prescripción al peronismo, que luego, bueno, justamente sería ese mismo año de 1973 en el que ganaría Juan Domingo Perón unas nuevas elecciones, pero el 25 de mayo dio una apertura a unos pocos meses, unas cuantas semanas de gobierno de Cámpora que vamos a recorrer no solo desde lo institucional, sino de lo político, lo militante, junto con un importante historiador, investigador y un compañero militante que es Aldo Duzdevich, quien ya ha estado y le volvemos a dar la bienvenida aquí a La Gráfica. Aldo, ¿cómo estás? Lautaro Fernández Selem te saluda. Muy buenas tardes, un gusto de hablar con ustedes. Aldo, primero que nada, te consulto en primera persona. ¿Cómo fue tu experiencia en el año 73, la campaña, la llegada, cómo se vivía la discusión de acerca de qué iba a pasar una vez levantada la proscripción eh, y poder votar directamente al peronismo, al Frejuli, a Cámpora, y qué se habría con esa asunción de Héctor Cámpora en el 25 de mayo? Sí, arranquemos por el 11 de marzo, Ujú, digamos, claro. que fue, es decir, si algo había, la sensación de ese momento a nivel militancia juvenil, digamos, era que, bueno, empezaba la revolución, ¿no? Era arañar el cielo con las manos. El triunfo del 11 de marzo que no era como digamos, no era como las elecciones de ahora, eh, porque no había, digamos, no había ni balotaje ni partidos que compitan entre sí, era casi una formalidad de que el peronismo había que hacer el trámite de la elección Ujú. porque el Frente Justicialista con la fórmula Cámpora Solano Lima iba a ganar. Pero bueno, veníamos de 18 años de proscripción, veníamos de una dictadura que había durado del 66 al 73, este, de una lucha del Cordobazo, del Rosariazo, de la actividad de las organizaciones armadas. Bueno, había toda una cosa muy fuerte que se jugaba en ese momento como el fin de una etapa y el inicio de una etapa nueva, ¿no? Y por eso yo cuando escribí el otro día una nota, la titulaba que pasamos, digamos, que fue un periodo de la euforia a la frustración, Ujú, porque sí. esto fue, digamos, bueno, se gana el 11 de marzo, se llega al gobierno el 25, se asume el gobierno el 25 de mayo de 1973, una gran fiesta. En la Plaza de Mayo todos cantábamos se van y nunca volverán, a los milicos, Ujú. y bueno, sin pensar que a los 3 años los íbamos a tener ahí de vuelta y sufriendo la peor dictadura que tuvo Argentina digamos, y una de las peores del mundo, ¿no? Ujú. En cuanto a sus consecuencias y a la aplicación del terrorismo de Estado que aplicó la dictadura. Entonces, digo, esta es, pero bueno, ese 25 de mayo era el 25 de mayo de la gran euforia juvenil. Ujú. Y allí ya se empezaban a plantear, digamos, dos caminos o contradicciones que no las no las teníamos muy claras, ¿no? Es decir, no había en los sectores juveniles particularmente, no había un aprecio un aprecio genuino por el sistema democrático, vamos a decirlo así. Claro. Cosa que fue distinto en el 83, ¿no? O sea, cuando volvemos en el 83, gana Alfonsín y qué sé yo, claro, ahí es como que ya es otra la posición, la recuperación, digamos, de los mecanismos democráticos,
del Parlamento, de la justicia, bueno, de lo institucional, tiene, en el 83 va a tener otra importancia. Pero en ese momento, la verdad que nosotros no le dábamos mucha importancia al tema democrático, al punto que, por ejemplo, cuando, es decir, a la JP le tocó el 25% de las candidaturas, tanto en las legislaturas nacionales, provinciales, etcétera, etcétera. Ahora, ¿quiénes fueron a los cargos electivos? No eran los cuadros más comprometidos ni los... No, era casi despectivamente se decía que ahí iban los jetones. Ajá. Porque, claro, la militancia revolucionaria, entre comillas, digo, dura, combativa, venía de transitar una etapa de mucha pelea y medio era como esa cosa de que no cerraba que alguien dejara un arma para ponerse un traje de diputado. ¿No? Ujú. Era, eso no se sintonizaba. Y claramente luego eso va a repercutir en el inicio del gobierno, porque ya, por ejemplo, a nivel de los grupos armados, más importante en este caso en el sector peronista, en Montonero, es como que va a haber dos sectores, aquellos sectores que se integran a lo institucional, a la Sí. función de gobierno. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el gabinete de la provincia de Buenos Aires era totalmente de la tendencia revolucionaria. Ujú, claro. Todo era juvenil ahí. Pero ¿qué pasa? Por un lado están los que van a asumir esa función de gobierno y por otro lado están aquellos que siguen con la cosa de la clandestinidad, el aparato armado y una idea de que hay que seguir profundizando esta cosa de seguir fortaleciendo las estructuras clandestinas, las estructuras militares, ¿no? Y bueno, y eso ya de arranque, digamos, a nivel gobierno se va a presentar como un problema, porque, claro, yo tengo testimonio, compañeros que estaban en cargos, qué sé yo, los cargos institucionales que hoy podés tener Ujú, al lado de Kicillof, ¿no? claro. Un ministro, un secretario de Estado. Y, y entonces las conducciones los presionaban con que, por un lado, tenían que dejar su tarea para hacer entrenamiento militar. Por otro lado, a muchos se les planteaba que tenían que seguir haciendo operaciones de pertrechamiento, se llamaba, que era robar autos. Entonces, imagínate un secretario, no sé, un secretario de lo que sea, que el tipo iba a la noche en La Plata a robar un auto, siendo que era funcionario Claro. de gobierno, ¿no? Bueno, digo, todo esto era muy loco y iba generando una tensión ahí entre aquellos que decían, bueno, che, pero llegamos al gobierno y tenemos cosas que resolver. Claro. La Ejercer el corrupción, gobierno. claro, todas las cosas que vos ves hoy en cualquier gobierno. Pero lo que era la conducción de la organización y los cuadros más de mayor nivel dentro de la organización seguían con este planteo de darle poca importancia al gobierno Ujú. y seguir con esta idea de, no, acá hay que seguir armando el aparato. Un poco lo dice Firmenich en septiembre del 73, o sea, unos meses después del gobierno, que le hacen una pregunta, dice, bueno, pero ustedes van a dejar las armas. Y Firmenich dice, nosotros si hemos llegado hasta acá, ha sido porque tuvimos fusiles y los usamos. Ujú. Por lo tanto, no nos vamos a desarmar.
¿no? Ujú. Porque esta idea de el poder brota de la boca del fusil. Claro. Efectivamente, esto lo dijo el 9 de septiembre, el 25 de septiembre asesinaron a Rucci Ujú. y, digamos, volvieron a usar ese poder de los fusiles. Claro. Bueno, todo esto que es difícil de entender, porque además por ahí no se ha contado esta historia desde el punto de vista de cómo la cuento, estoy Ujú. contando yo, eh, era el clima que se vivía ese 25 de Claro. mayo de Eh, 1973. esa decisión, Aldo, de relegar el rol político, la función, tanto ejecutiva, legislativa, bueno, se daban las renuncias de Kunkel, de Nilda Garré, por ejemplo, eh, tantos De compañeros. Nilda Garré no renunció, Nilda Nilda no. Garré no, bien. No. Eh, es algo que forma parte en tu entender, digamos, de la cosmovisión que termina siendo eclosión en el 1 de mayo del año siguiente, del 74, que es bueno, la famosa ruptura, o los dichos de Perón en el balcón, eh, es parte de esa decisión en la cual, eh, digamos, Perón deja de confiar políticamente en la tendencia, deja de eh, iniciar otro camino en esa relación, es parte, es central, quizás no es tan relevante y son, bueno, otras cosas, recién has mencionado, ni hablar, el asesinato de Rucci. ¿Cómo entendés esa visión que le ha costado años comprender, incluso en otras décadas posteriores, acerca del rol efectivo de gobierno y su gestión a los compañeros? Sí, efectivamente. Lo del 1 de mayo, luego, yo digo siempre, eh, no hay Siendo que que no ver hay la foto, obviamente una no hay causa que ver, única, ¿no? Claro. claro, no hay que ver la foto, hay que ver la película. Y Ujú. es un fotograma, no el último, es Claro. un fotograma, es un episodio más de la película. Pero esta película tiene muchos episodios, algunos menos conocidos, algunos menos importantes y otros más, mucho más claros y más importantes, como lo que mencionábamos recién de el asesinato de Rucci, donde allí hay una decisión de la organización de confrontar abiertamente con Perón. Ujú. Rucci era eh, el, el, el gobierno estaba armado, digamos, sobre la idea del pacto social. El pacto social consistía en un acuerdo entre la CGT, expresada, digamos, en su cúpula por José Ignacio Rucci, la CGE, que era el sector empresario, expresado por Gelbar, que además era ministro de Economía, y el gobierno nacional, en este caso primero Cámpora, después Perón, que eran, digamos, el trípode que le daba el equilibrio a ese pacto social. Las tres patas de ese pacto social. Cuando Montonero asesina a Rucci, lo que hace, digamos, es cortar una de las patas de ese pacto social Ujú. y pasar a una confrontación directa con Perón. Claro. Sin embargo, Perón, la actitud de Perón no es declararle la confrontación en ese momento. Y yo siempre digo, porque hay todo un discurso absolutamente mentiroso e injusto con Perón, Ujú. que dice porque Perón nos persiguió, nos echó, bla, bla. Digo, muchacho, nosotros lo hicimos porque además hasta ese momento yo digo, pertenecía a la organización, allí va a ser, digamos, a partir de lo de Rucci, una, una situación de discusión interna que se abre dentro de la organización muy fuerte. ¿Por qué? Porque allí se plantea, digamos, esta discusión entre los que decían, bueno, vamos a seguir por este camino, vamos a confrontar con Perón, nosotros no, Perón está con la idea de la conciliación de clase y nosotros estamos con otra idea Sí. que es la lucha de clase,
y un concepto socialista, digamos, Ujú. ideológico dentro del marxismo-leninismo, y aquellos que decíamos, bueno, si nosotros luchamos para traer a Perón, ahora lo tenemos a Perón acá en la Argentina, lo que hay que hacer es desarmarse, o sea, cesar con la violencia y acatar la conducción de Perón. Ujú. Esto, digamos, lo que se produce son un par de meses después, en febrero del 74, la ruptura de la JP Lealtad, donde un 30-40% de la organización que venía de antes rompe y se va Ujú. de Montoneros. Ahora, lo que queda de Montoneros y sigue actuando, digamos, pero lo sigue convocando, lo sigue recibiendo y conversando. Es decir, Claro. cuando se da este caso de los diputados, entre los que estaba Kunkel, que van, porque Perón manda un proyecto de ley, cuando asume Cámpora se derogan toda la legislación, digamos, represiva, ¿no? Entonces queda un sistema muy laxo. Esto es aprovechado fundamentalmente por el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, Sí. que el 25 de mayo decide directamente seguir combatiendo contra el nuevo gobierno, ¿no? Y hace, digamos, ahí secuestro, asesinato, una permanente actividad de leer que llega, digamos, en enero a ser la toma de Azul, que es Ujú. Sí. un hecho muy, muy grave, una carnicería muy grave la que se produce ahí. Bueno, digo, Perón manda una ley para reprimir a la guerrilla con la fuerza de la ley. Ujú. Y los diputados de Montoneros se oponen y piden hablar con Perón. Y Perón los recibe y los escucha pacientemente, con una paciencia oriental, Claro. ¿no? Durante una hora, que Ujú. le plantean todos sus contradicciones con el proyecto de ley. Finalmente, Perón le dice, bueno, muchacho, miren, yo no estoy pegado con moco, no soy el dictador Sí. Onganía. A mí me eligió el 63% del pueblo argentino. Tengo que resolver esto, yo tengo que volver a traer la tranquilidad, poner orden y tranquilidad en el país. Y la guerrilla está actuando y nos han asesinado al secretario general de la CGT Claro. y nadie ha hecho nada. Bueno, no podemos tener las manos atadas institucionalmente y no poder actuar. Dice, y acá, dice, si alguno no está de acuerdo con esto, bueno, lo que tiene que hacer es irse del bloque. Dice, nosotros no nos vamos a preocupar si alguien se va del peronismo y quiere usar otra camiseta, ¿no? Bueno, la respuesta de esto es que efectivamente hay 8 diputados que renuncian Ujú. a su banca, entre los que está Kunkel, y que luego se van a integrar, digamos, como cuadros combatientes a Ujú. la organización Claro. Montonero nuevamente. Pero digo, todo ese proceso es un proceso que dura, digamos, desde que empiezan estas discusiones ya a partir del 11 de marzo y termina, por así decirlo, por lo menos en términos públicos, el 1 de mayo, cuando Montonero va a la plaza a manifestar su disconformidad con el gobierno. Claro. Bueno, y Aldo, Perón dice, sí, en todo este 73, 72, 73 del que estamos hablando, ¿qué rol ocupa para la tendencia Cámpora y por qué es Cámpora finalmente el elegido? Podría haber sido Juan Manuel Abal Medina, pudo haber sido Jorge Tayana, bueno, otros nombres, no demasiados, pero había algunas opciones. ¿Qué representó para Perón Cámpora y qué representó para Montoneros Cámpora, que tenía funcionarios en ese gobierno, funcionarios también en el gobierno de Oscar Videgain en la provincia de Buenos Aires, de Obregón Cano en Córdoba, todos gobiernos que luego fueron
derrocados también. ¿Cómo, qué representó Cámpora como presidente y como, no sé llamar delegado, porque no llegó a ser delegado, era un representante, era el que gobernaba en nombre de Perón? ¿En qué consistió la figura coyunturalmente de Héctor Cámpora en ese momento? Correcto. Bueno, primero aclarar que, digamos, en esa época había una tensión, además del sector juvenil, había dos sectores otros dos sectores importantes dentro del peronismo, que estaban en tensión entre ellos, ¿no? El sector sindical y el sector de la rama política. Cámpora pertenecía al partido, a la rama Ujú. política. Acá, de pronto a Cámpora, si en un momento lo pasamos a convertir en una especie de Che Guevara, pero Cámpora era para nosotros un viejo del partido. Claro. Así. Un jetón, como decía más No, no, temprano. los ¿No? getones estaba aplicado a otro Ah, término, bien, a otro que era gente nuestra. claro. O sea, por ejemplo, Dante Gullo y Ujú. Obey eran llamados getones. Claro, ¿Por qué? Porque eran caras públicas claro. de la De tendencia. montoneros, pero no los que estaban tirando la Claro, trinchera. Está no bien. tiraban tiro. Ujú. Por eso se le llamaba getón. Bueno, Cámpora era un viejo del partido, hoy diríamos partidocrático, qué sé yo, tipo que usaba saco y corbata, no, no, no tenía Ujú. ningún rasgo revolucionario, mucho menos Solano Lima, que había sido muy gorila Ujú. en 1955, ¿no? Golpista. Este, pero claro, la campaña, en esta puja que tenían el sector político con el sector sindical, va a haber una suerte de alianza táctica entre el sector político y la JP, donde el sector político va a encontrar, digamos, una suerte de fuerza que los ayude a contrarrestar el poder de las estructuras sindicales. Ujú. Entonces, eso hace, Videgain tampoco era un hombre de, era un, es decir, era un hombre que venía de la derecha, del nacionalismo de derecha, digo, no venía de Sierra Maestra, Ujú. Videgain. Este, pero hay un acuerdo, hace un acuerdo con la juventud que le sirve, con la tendencia revolucionaria, que le sirve para tener un factor de poder estabilizante. Eso en cuanto a lo general de la rama política, rama gremial y tendencia revolucionaria. Ahora bien, vamos a Cámpora. Cámpora era, esto está muy bien explicado en el libro nuevo que sacó Abal Medina, Ujú. Conocer a Perón. Yo si hay una crítica que le hago al libro, digo a Val Medina, se lo he dicho a él, ¿no? ¿Por qué no lo sacaste 10 años antes? Porque yo hace 10 años que jodo con esto, a mí no me cree nadie, Claro. ¿viste? Pero a Val Medina estaba ahí, estaba en el centro del dispositivo. Entonces a Val Medina, ¿qué dice? ¿Qué cuenta? Dice, bueno, se acordó, Cámpora era un hombre leal, total y absolutamente leal al general. Ujú. Y una lealtad a prueba de balas. Entonces lo que se acuerda, porque la NUCE pone una cláusula de restricción, la NUCE no quería que el candidato sea Perón. Y si le poníamos a Perón de candidato, si forzábamos poner a Perón de candidato, los militares no iban a dar la salida electoral. Entonces Perón dice, muchachos, no jodamos, ponemos otro. Nosotros necesitamos que nos dejen votar. Claro. Y una vez que nos dejen votar y una vez que lleguemos al gobierno, ya esto se encamina Ujú. el proceso democrático de otra manera. Entonces, el acuerdo que hay explícito entre Cámpora y Perón, lo dice Cámpora, bueno, pero yo voy de presidente, pero una vez que asuma renuncio
y convoco a elecciones para que el presidente sea usted, mi general, porque la gente estaba votando a Perón, claro. votaba a Cámpora, Cámpora no lo conozco, digo, era un personaje absolutamente menor, ¿no? O sea, hoy se lo ha idealizado en la historia como una especie de Che Guevara, qué sé yo, pero en realidad era un personaje menor. Sí. Era un buen secretario del general, no sé, cómo podría ser Parrilli, si querés, hoy al lado de Cristina, un Parrilli, ¿no? Se va a poner contento Parrilli, que le digo que Claro. podía ser parecido a Cámpora. Pero bueno, digo, era un tipo muy leal, que hacía lo que le decía, punto. Entonces, por eso, Cámpora va sabiendo que, y con el acuerdo con Perón, de que él, llegado al gobierno, va a renunciar y va a convocar elecciones para que sea Perón. El presidente sea Perón, porque además era imposible con Perón en la Argentina que funcionara un gobierno de Cámpora. Y te vuelvo al ejemplo de Parrilli. Vos la tenías a Cristina y lo tenía a Parrilli. Imagínate que lo tenía Parrilli en la presidencia. ¿Quién le va a ir a preguntar algo a Parrilli? No, van todos a hablar con Cristina, Claro. decirle, bueno, a ver qué dice la jefa. Bueno, digo, salvando las diferencias, no vamos Sí, a... ni hace Cristina, falta. Ni hace ni falta. Cristina es Perón, tiene nada que ver con Perón, ni Parrilli tiene nada que Claro. ver con Cámpora. Pero el ejemplo vale Sí. para graficar esto. Lo que estoy intentando es graficar. Entonces, claro, Perón vuelve a la Argentina y todo el mundo iba por cualquier quilombo, digamos, si había que aumentar las jubilaciones, si había un problema en tal lado, si había que votar una ley, si había que poner un ministro, sacar un ministro, todo el mundo iba a hablar con Perón. Cámpora estaba de muestra Claro. en un gobierno de esta naturaleza. Entonces era un hecho natural. Luego, Bonazo por medio, y su libro El presidente que no fue, inventa una historia. Bonazo nunca fue peronista. Bonazo dice, yo me hice peronista durante la campaña electoral de Cámpora y dejé el peronismo el 20 de junio cuando Perón vuelve a la Argentina y se produce lo de Seiza, ¿no? O sea que en realidad de peronista estuvo más o menos 4 o 5 claro. meses, digamos, dentro del peronismo. Sin embargo, es el gran relator del peronismo, nos ha contado la historia de esos años y es el que ha creado esta idea de la revolución camporista, bla, 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 bla. Bueno, que además se generan, digamos, en ese momento una serie de descontroles típicos de la euforia juvenil. Claro. Por ejemplo, Ahora, Aldo, en eso que mencionabas, la referencia obviamente era Perón, entonces era, por decirlo de alguna manera, naturalmente salteado el rol de Cámpora. Ahora, ¿no termina siendo para Perón un problema en el sentido, no puedo, ni siquiera uso la palabra delegar, que quedaría muy grande, sino tipo, este hombre no me resuelve nada, tengo que hacer todo yo? Que si bien era obvio que Cámpora no iba a reemplazar a Perón, sí hubiese sido más práctico que resolviera una buena cantidad de cosas para que además Perón, un hombre muy grande ya, no quiero decir que no estaba lúcido, pero todos los relatos y testimonios que uno puede recabar hablan de un hombre grande, ni senil, ni que no entendía, ni nada, pero sí grande. Hubiese sido un buen acompañamiento, un rol más resolutivo o más conductor, aunque sea en lo parcial de Cámpora, para lo que se le había asignado. Sí, probablemente sí, ¿no? Primero quiero aclararte algo, porque dentro del relato se incluye esta idea de que Perón estaba viejo, de que Perón no tenía 2 horas de lucidez por día. Y mira, yo estuve este año haciendo, el año pasado, un trabajo para la Biblioteca Nacional, de Biblioteca del Congreso, que publicó todos los discursos de Perón de los 6 meses de vida del año 74. Hablaba
1 y 2 veces por día, sobre distintos temas y con distinta gente. Y vos decís, ¿cómo? A mí me dicen que este hombre no, Claro, estaba senil y no entendía. Yo te aseguro que yo, con el estado físico que tengo y la buena salud que tengo, no podría claro. llevar ese ritmo y ese nivel Ujú, de trabajo y de claro. lucidez con el cual Perón estaba Ujú, hablando y claro. departiendo en esos momentos. Bueno, Entonces, perdóname, Aldo, aquí mismo, en este estudio y espacio, charlamos con Jorge Tayana, hijo, bien que nos relató y nos comentó cómo su padre, médico personal de Perón, es decir, fuente más cercana, muy difícil, de la lucidez y el... no quiero decir el buen estado de salud, pero sí la plena lucidez que estás mencionando de Perón para tomar decisión. sí, yo lo encomillo. Jorge Bien. pertenecía a la organización Montonero y es la versión oficial también de Montonero, ¿no? Este, pero si vos lo ves el 1 de mayo, vos lo ves en el mismo acto, el 12 de junio, el último acto de él, y vos ves un hombre entero. Además, yo lo comparo mucho con con el Papa Francisco, ¿no? Perón tenía cuando asume la presidencia la misma edad que Francisco cuando asume como Papa. Y la misma, medio el mismo discurso, ¿no? O sea, Ujú, Francisco, cuando asume como Papa, las versiones son, bueno, pero mirá que le falta un pulmón, no va, está viejo, no va. Mirá lo que hizo, estuvo trotando hasta la tarde antes de su fallecimiento, claro. ¿no? Francisco. Yo lo que creo además que salvo que uno tenga un cáncer con fecha fija, que no era el caso de Perón ni de Francisco tampoco, Ujú, eh, por más problemas de salud que uno tenga, en estos hombres que son convocados por la historia, tienen cierta sensación de inmortalidad, ¿m? De que no se van a morir nunca. Bueno, podría decirte lo mismo de Kirchner, que murió ujú, a los 66, creo, no, menos años que yo ahora. Este, digo, eh, porque una de las cosas que se dice, bueno, no ves que no estaba, entonces, porque se le echa culpa. No, no, nos dejó, él sabía que se iba a morir y no ves lo que hizo. No, no, mentira, no sabía que se iba a claro. morir, no creía que se iba a morir nunca. Francisco asumió y el tipo no creía que se iba a morir nunca. ¿Mm? Y fíjate lo que hizo. A lo que voy es que Perón tenía ese mismo concepto personal. Ujú, Pero bueno, volvamos para atrás. Cámpora, ¿qué sucede? Sucede que no puede, y en esto sí, digamos, este sí es un error de apreciación que Perón tiene. Perón cree equivocadamente que él va a poder, llegando al país, ordenar a ese gran despelote que era en ese momento el peronismo. ujú, Y creo que sobreestima su capacidad de poder encuadrarlo, sobre claro. todo a los jóvenes, sobre todo al sector juvenil de la tendencia. Él dice, no, yo voy a llegar, dice, voy a poner un vaso de agua, un micrófono, les voy a hablar y los muchachos me van a entender, y qué sé Ujú, yo, los muchachos estaban en otra. Los muchachos eh, eh, habían picado en punta y su idea ya era reemplazar a Perón. Eh, bueno, yo cuento en mi libro, digamos, mucho qué pasó dentro de la organización y cómo fueron evolucionando ideológicamente, cambiando ideológicamente, cómo llegaron a confrontar en términos ideológicos y políticos con Perón. Entonces, digo, ya el país tenía una complejidad muy grande. Cámpora no era un hombre con estatura y con poder
digamos, con actitud de poder, no porque sea malo, pero sino porque no le Claro, daba sí, el sí, no lo cuero tiene, no lo para tiene. acomodar esto. Como yo digo siempre lo que pasó con Isabel, o sea, ya cuando Perón muere, ya tenía un gobierno muy complicado. Y de pronto le cayó, viste, le cayó en manos de Isabel, una mujer que no tenía una experiencia ni política ni de gestión y qué sé yo, manejar un gobierno que era de donde estaban todas las variantes escapándosele de las manos, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que el clima que hay que el clima que hay que entender para salir de ese relato simplista, que es el que construyó la llamada, digamos, izquierda peronista a través de los Bonazo, los Berbisky, que su planteo, digamos, es, en lugar de hacerse cargo de analizar sus propios errores, tanto políticos como militares, eh, buscaron hacer un relato histórico donde descargar la culpa en otro, ¿no? En un traidor. Y ese traidor se llama en esa historia Juan Domingo Perón. Entonces, ustedes los jóvenes, lo que vos has escuchado durante muchos años, 20 años por lo menos, es eso que yo llamo el Villiquen montonero, ¿no? El Villiquen montonero que dice, nosotros éramos los jóvenes brillantes, audaces, valientes que dimos la vida para traer a Perón. Llegó Perón, se juntó con los malos de la CGT y nos masacraron en Ezeiza y después nos echaron de la plaza y después vinieron los milicos y nos mataron a todos. Y todo como una línea de continuidad donde el responsable de esa derrota, incluyendo, digamos, lo que pasó del 24 de marzo en adelante, se llama Juan Domingo Perón. Esta es la discusión histórica en la que estamos de visiones históricas. Ujú. Yo defiendo la otra. El tercer Perón no fue ni facho, ni creó la AAA, ni los echó de la plaza. El tercer Perón fue el Perón más sabio, fue el Perón de la sabiduría, el Perón de la unidad nacional, el Perón que si le hubiéramos dado pelota en ese momento, un cachito así de pelota, probablemente la historia hubiera sido muy diferente y hoy viviríamos en otra Argentina. Pero nosotros, en esta locura juvenil, bueno, eran pibes que tenían 20, 25 años, imagínate, Firmenich, manejaban guita, armas, aparato, podían matar a vos, a matar a mí, al que se le ocurriese, Ujú. y eso añadido, digamos, a la soberbia, bueno, fue un cóctel explosivo que lo llevó primero a chocar contra Perón y después a chocarse las paredes, ¿no? Y terminamos donde terminamos. Ujú. Aldo, por último quiero traerte un poco al presente, preguntarte, y si bien hay mucho obviamente para hablar de coyuntura, quiero hacerlo en tanto la coyuntura militante. Eh, Hemos charlado con muchos compañeros, compañeras de distintas generaciones militantes que han tenido distintos recorridos, y creo que lo que caracteriza hoy, por lo menos etariamente y en esta coyuntura, es cierta apatía, desencanto, impotencia, decepción, bueno, otras caracterizaciones también, a mi entender, poco comprometidas o patrióticas, si se quieren. Es una autocrítica, lo más autocrítica literalmente posible, en la cual las distintas dificultades personales y colectivas de la etapa nos hacen corrernos de la discusión, nos hacen salir del ámbito que teníamos propio, que era la militancia. ¿Cómo se, eh, digamos, de dónde sacó una generación que dio todo, dio la vida, digamos, compañeros ya quitando si eran de organización armada, si eran delegados de fábrica, pero que realmente estaban dispuestos y dieron todo lo que tenían en pos de un ideal, como vos decías, más equivocados o menos, pero que estaban dispuestos a dar la vida? ¿Cómo es
esa construcción de la conciencia, esa formación del cuadro, esa formación del militante, en el cual hoy un momento malo económico, un momento malo laboral, un momento malo hasta mediático nos corre de la discusión. ¿Qué ha pasado o cómo evaluás la etapa para generaciones que tienen una responsabilidad histórica todavía, en otra etapa, otro contexto, etcétera? Pero ¿qué nos dirías, digamos, si Eh, te parece? este, yo creo que, digamos, en primer lugar, es complejo definir o que se entienda hoy el concepto de militancia, ¿no? Yo ayer eh, hice circular un videíto con palabras donde yo leía palabras de Francisco. Francisco dice, la política es una actitud de servicio, es una acción de servicio, y es la más alta forma de caridad, la más alta forma de caridad, o sea, la reivindicación de la política, total y absoluta, pero a partir de la vocación de servicio, que es servir al otro y no servirte de. ¿Mm? Entonces, acá, fíjate vos que servir al otro, servirte de, se abre, digamos, un abismo generacional que responde un poco a esto que vos me preguntabas. Cuando nosotros nos iniciamos en la política, cuando yo me inicié en la política, durante la dictadura de Onganía, no había nada para repartir, no había ni contratos, ni cargos, no había nada al corto plazo. Lo que había en corto plazo era la posibilidad de la cárcel, de que te caguen a palo y de la muerte. Y en general, te diría, nosotros, nuestra generación, estábamos convencidos de que íbamos a morir. Yo estaba convencido de que nunca iba a llegar a la edad que tengo, siendo con familia, con casa. No, Ujú. digamos, no, estábamos metidos en algo que, que era la revolución, es una idea utópica, pero que no había nada para recibir, salvo el honor y la gloria, y había todo para dar. Bien, ¿qué pasó del 83 y de los 90 en adelante? Bueno, la política poco a poco se fue transformando en una carrera profesional, como quien ingresa a una actividad como la que estás Ujú. haciendo vos, digamos, en radio. Bueno, hoy sos locutor en esta radio, mañana podés ir a otro lado, pasado te contratan en un canal de televisión y vas haciendo lo tuyo es una carrera y vas haciendo lo que tiene que ver con una carrera. Entonces, claro, eso trastocó y sobre todo en la última etapa, donde algún grupo juvenil muy conocido fue así una suerte de, este, impuso esta idea de ocupar el Estado, los puestos en el Estado para desde allí supuestamente hacer una transformación, pero que partía de la base de que todo militante tenía que ir a tener un sueldo dentro del Estado y tener las prerrogativas y los beneficios que... Entonces, ese concepto del servicio ya se pone en crisis, ¿no? Porque si mi preocupación, en vez de ser la sociedad y producir un cambio en la sociedad, mi preocupación es exclusivamente cómo va a ser mi salvación individual, cómo voy a ganar, cómo tengo un buen sueldo hoy y voy a ganar un mejor sueldo mañana y qué sé yo, esto se empieza a trastocar gravemente. Cuando la crisis nos cae por la cabeza, claro, no hay esencia, no hay esencia para sostener esto. Ujú. Bien, dicho esto, que yo no le veo, digamos,
digamos, cómo se transforma, cómo se modifica, creo que hoy estaríamos ingresando o estamos ingresando en una situación similar, salvando grandes distancias, porque vivimos en un sistema democrático, no en una dictadura, pero estamos ingresando en una situación similar a aquella, donde lo tenemos a Milei, que amenaza, digamos, que como esto sigue así, amenaza quedarse 8 años. No hay el peronismo en todo el país, prácticamente no tiene espacios de poder, no tiene gobernaciones, no tiene. Es decir, esta idea de aferrarse a los contratos, al mendrugo del Estado, medio que entró en una nebulosa. Y está apareciendo felizmente, una generación sub-30 que no participó de este sistema, no llegó a participar de este sistema y no ve que tampoco nadie lo pueda tentar con este sistema. Y entonces creo, y es mi única esperanza importante, que hay un movimiento, se está produciendo un movimiento de gente joven que está repensando o está interesado en repensar el peronismo, en volver a los orígenes, está repensando los aspectos que tienen que ver con la cosa espiritual del ser humano, interesándose por la cosa religiosa. Bueno, digo, con otro tipo de esencia, pongo mi esperanza y mis fichas ahí de que de eso, o por lo menos desde allí, se empiece a empujar una nueva generación de dirigentes dentro del peronismo que nos pueda, que pueda recuperar las banderas de este gran movimiento que siguen estando total y absolutamente vigentes, ¿no? O sea, cuando nosotros, todo lo que ha sido la palabra de Francisco a nivel planetario, ha sido palabra cercana al pensamiento o el pensamiento peronista, digamos, pero expresado a nivel del mundo. Y el mundo vio y sigue viendo en esas palabras, en esas ideas, una salida a esta cosa de el liberalismo salvaje, esta sociedad hiperconsumista, hiperconcentrada, etcétera, etcétera. Entonces, digo, el peronismo como ideología, como pensamiento originario, sigue teniendo enorme valor. Ahora, como realidad política, estamos en un proceso de dispersión y atomización que no hace falta que yo lo describa Claro. nuevamente, porque digo, todos lo sabemos, ¿no? Aldo, iba a ser la última, pero se me ocurrió la otra raíz de lo que decías y voy a tratar de alivianar un poco la pregunta que voy a hacer. No voy a decir, no te voy a preguntar si está bien o mal, porque son categorías muy, muy difíciles, pero pregunto, en una circunstancia como la de este gobierno, con la voracidad, no solo desde lo económico, político, social, cultural, coyuntural, sino estructural de la Argentina, en términos soberanos, en términos de nación y de república en sí. No te pregunto si es lo que hay que hacer o no, pero es una herramienta para mí hoy en quinto plano, pero aunque sea a debatir la interrupción de la democracia cuando hay un gobierno así. No, yo no. A ver, yo muchachos, déjenme de joder, ¿viste? Porque hay mucho que le gusta esa Claro. idea, hay que pegarle un tiro a Milei, hay que echarlo. No, no. Yo, yo viví y sobreviví a dos dictaduras más la triple A, sé lo que es el miedo, sé lo que es ver la cercanía de gente que perdió la vida en estas cosas y no, yo amo la democracia y me la banco. Y yo creo que el camino es
porque acá lo que nosotros perdimos, ayer hablábamos, esa famosa batalla cultural, claro, perdimos esa batalla cultural, pero por culpa nuestra, por culpa de un mal enfoque de una serie de cuestiones que nosotros nos fuimos planteando y que hoy tenemos que revisar. Y además, cuidado con esto, porque vuelven a repetirse conceptos elitistas y vanguardistas de mierda, y gorilas. Claro. ¿Por qué? Porque a Milei, nosotros históricamente al peronismo, nos ganaba la histórica clase media, añadido a la clase alta, digamos, los sectores históricamente antiperonistas gorila eran los que nos ganaban las elecciones. Hoy Milei nos ganó las elecciones con una base popular y juvenil que era tradicionalmente peronista. Entonces, que hoy digamos, porque yo se lo he escuchado a muchos compañeros nuestros, ¿viste? Claro, son unos negros de mierda, no entienden nada y votaron a Milei. Claro. Digo, flaca, es lo mismo que durante años nos dijeron a los peronistas, ¿viste? Entonces, despreciar a la sociedad y despreciar el voto popular, creyéndonos que nosotros somos los poseedores de la verdad, y entonces como somos los poseedores de la verdad, podemos interrumpir este proceso. No, hay que ganarle con los votos, y le vamos a ganar con los votos, y le vamos a ganar con los votos. Pero hay que hacer un enorme esfuerzo. Claro, el camino parece el camino más fácil, agarremos un fierro y empecemos a tirar tiros. Primero son toda una manga de cagones que ninguno del primer tiro se tirarían todo abajo de la mesa porque ninguno escuchó nada. Y todos sueñan con una guerra, porque entre las pelotudeces que Bonazo, Berbisky, todos estos del Villique Montonero te han contado a vos, es qué lindo que fue esa guerra. No, hermano, no fue nada lindo. Que te aprieten, que te metan la picana en los huevos, en medio de la oscuridad, y que llores, te cagues encima, temes y reces y pida por favor que no te mate, no tiene nada de lindo. No tiene nada de lindo. Te han vendido de que, no, hermano, eso nunca más. Yo los he escuchado, hay algunos que un día, mira, un pelotudo montonero que vive en el exterior, en el Facebook me dice, che, pibe, no sabía quién era yo, ¿no? Dice, lo que ustedes deberían hacer, dice, es agarrar el busto de Viti, la metra en otra mano y salir era todavía el gobierno de Macri. Entonces le contesto, digo, muy bien, flaco, digo, ¿por qué no te venís vos y arrancás vos con los tiros, pelotudo? Bueno, me podés tratar así, yo soy un héroe, ¿viste? Héroe de las pelotas. Claro, se sobrevivió, es un tipo conocido, ¿no? Digo, alentar ese tipo de cosas, yo soy total y absoluto enemigo de alentar cualquier tipo de violencia, porque además la violencia nace primero a partir del discurso. Ese discurso puede ser de izquierda o puede ser de derecha o puede ser del costado de cualquier lado. Fíjate vos que hubo todo un sector de la derecha que hoy está en el poder, que fue alentando ese tipo de discurso. Y un día apareció un pelotudo que dijo, una minita que dijo, vos te convertí en San Martín. Hoy te convertí en San Martín, y le dio un fierro a un boludo que gracias a Dios no sabía, era un fierro viejo y no sabía tirar, y le fue a poner un tiro a Cristina. Claro. Entonces, ni tiro a Cristina, ni tiro a Milei. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso, milito en contra de eso, y digo, muchachos, sí, ya sé, claro, porque es el camino más fácil, ¿viste? Y nos cagaron, mirá, nos cagaron una elección, sacamos el 6%, y boludo, si sacamos el 6% es culpa nuestra, si la gente no nos da bola, ¿viste? Revisemos qué estamos haciendo nosotros. Eso como querer que si me gusta una mujer y la mujer no me da pelota, voy a ir a cachetearla para que me dé pelota, y no, ¿viste? Bueno, problema mío. Entonces, digo, yo en ese tipo de planteo, de discurso, digo, soy terminante, Claro.
te diría que soy sectario, soy un militante, es decir, soy un militante antiviolencia, porque he practicado la violencia, porque he estado dispuesto a morir y he estado dispuesto a matar. Y por suerte no tuve que hacer ninguna de las dos cosas, ni morir ni matar a nadie. Además, algo que me pasa es que ese impronta, ese pensamiento, corre totalmente la idea del tiempo, de la organización, del propio pueblo. Es decir, es hasta algún punto, primero, como decías, algo que es como decirlo sin hacerlo, porque hoy no, el que lo dice no lo va a hacer. Y es una salida fácil discursivamente. La salida es fácil. No, esto Mirá, lleva tiempo, yo, lleva derrota, lleva convencer claro, y gente esfuerzo, y y lleva esfuerzo. esfuerzo, hermano. ¿Y qué te crees? ¿Que esto qué es? Ujú. Aldo, No, vamos. Mirá, perdóname si tengo no, un por minuto, favor. pero a raíz de esto te cuento una anécdota. Porque un día, una chica, yo tengo mucha gente en el WhatsApp, con intercambio. Y entonces me dice, y esta es una compañera que es la ex mujer de un militante setentista. Entonces me dice, no, oye, porque acá la única solución es la pistola, el arma y pegarle un tiro. Y yo digo, a ver, para un cachito. ¿Vos vas a ir a pegarle un tiro? No, yo no. Le digo, bueno, vos tenés una hija de 21 años. Yo sabía que tenía una hija. ¿Le vas a dar un arma a tu hija para que vaya a tirarle un tiro a Milei? No, ni en pedo. Entonces callate la boca, pelotuda, no hables más. Porque además, si seguís hablando boludeces, por ahí tu hija, sin que vos sepas, ¿eh? Porque ninguno de nuestros padres sabía qué es lo que nosotros estábamos haciendo y qué es lo que íbamos a hacer. Por ahí tu hija, escuchándote a vos, va a ir a agarrar un arma. Entonces, si ni vos, y mucho menos se te ocurre que tu hija se vaya a meter, a arriesgarse en una cosa de esta naturaleza, no lo digas más, no digas más. Pongámonos a laburar. Ayer Cristina, que después de dar tanta vuelta, ahora está empezando, sigue sin entender, ¿no? Sigue sin entender que hoy no puede seguir castigándolo a Axel y haciendo una cuestión de egos de ella, su hijo, etcétera, etcétera. Pero bueno, empieza a revisar algún tipo de cosa y dice, bueno, no, esto es más, habló de esto, esto es más largo, tenemos que revisar un montón de cosas, de los planteos que nosotros hacemos, ¿sí? Efectivamente, así, sí. Aldo, muchas gracias por esta charla, por tomarte el tiempo y bueno, seguiremos debatiendo estos temas y más, por supuesto. Gracias. Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes.